Si pasan con frecuencia por el Cordón, habrán notado desde hace años un boom en la construcción de edificios de apartamentos. ¿Cuál es la razón? Bueno, ese es uno de los barrios de Montevideo que más inversión inmobiliaria está recibiendo al amparo de la Ley de Vivienda Promovida. Esa norma, aprobada en 2011, en el segundo gobierno del Frente Amplio, concede exoneraciones de impuestos a la inversión privada en construcción de viviendas bajo ciertas condiciones en algunas zonas de la capital y del interior. La ley, que fue flexibilizada después en esta administración, está provocando una revolución en el mercado inmobiliario, está dinamizando la economía, está cambiando el paisaje de la ciudad. Pero también tiene sus críticos. Por ejemplo, se cuestiona que la ley beneficia solo a los promotores privados de la construcción, que no tiene un impacto real en el precio de los apartamentos para mejorar el acceso a la vivienda en los sectores medios y bajos de la población. Vamos a ocuparnos del tema, vamos a evaluar los impactos que ha tenido esta ley, hoy con tres voces, decía, tres empresas promotoras de la construcción de viviendas. Presento a quienes me acompañan en la mesa. Salvador Cabrera, que es gerente comercial de la empresa Coppel Sánchez. Buen día, Salvador. Buen día, Emiliano, gracias. Ignacio González Conde, socio director de González Conde. Buen día. Buen día. Tiene otro sombrero, además, en la APCU, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, ¿no? Presidente. Y Matías Coll, gerente general de Campiglia, que también es directivo de APCU. Secretario general. Bien, gracias a los tres por acompañarnos. Y empiezo con una pregunta muy básica para después avanzar. ¿Qué hacen ustedes? O sea, ¿qué hace un promotor privado de viviendas? ¿Cómo se definen? Comenzamos con el presidente de APCO. El promotor privado de vivienda es quien compra un terreno, hace un proyecto, lo desarrolla y lo vende. Ese es el verdadero promotor privado, es decir, con capitales propios, arriesga, invierte, compra el terreno, muchas veces son arquitectos, otras veces llamas a un arquitecto, hace el proyecto, tú lo construís y tú lo vendés. O se le puede dar una inmobiliaria, es decir, ese es el verdadero promotor privado, es la empresa constructora que se dedica a comprar terrenos, a hacer edificios, o barrios o lo que fuera, y venderlos. ¿La inversión es de la propia empresa o se va armando pools de inversores según los proyectos? Hay de los dos tipos. Tanto uno como otro. Hay gente que hace el pool y hay gente que no. Es decir, que lo hace con capitales propios. ¿Los demás qué agregan a este retrato rápido del negocio? No, comparto la misma lectura. Yo sí le doy un poco más de romanticismo y yo creo que los desarrolladores, evidentemente, para lo que está sucediendo en Montevideo, están aportando valor, en este caso, a la calidad de vida, en este caso, de la población, de la sociedad. Y yo creo que somos grandes transformadores, en este caso, de la sociedad y eso se está percibiendo claramente. ¿Y Matías? Bueno, complementando un poco lo que están volcando, yo agregaría que el desarrollador básicamente en el sector inmobiliario es quien toma el riesgo de emprender un negocio concreto, obviamente buscando conjugar necesidades que detectamos en las sociedades en las cuales nos toca actuar y midiendo también las posibilidades que los cuerpos normativos nos permiten actuar en las ciudades. En ese sentido, en APCU nucleamos, además de empresas desarrolladoras, a profesionales vinculados al área, empresas constructoras que no estrictamente tienen que ser desarrolladores, sino que forman parte de la cadena. Y bueno, en ese sentido estamos todos vinculados a una actividad que ha tenido un dinamismo grande en los últimos años. Vayamos entonces al nudo de esta conversación. ¿Qué destacan ustedes de la ley de vivienda promovida con las variantes, con los cambios que ha tenido en estos años? Como primera medida, ir a construir a barrios que hacía 20, 30 o 40 años que no tenían una construcción nueva, ¿no? ¿Ejemplo? Ejemplo, la Blanqueada, por ejemplo. Nosotros hicimos un desarrollo muy importante en la Blanqueada, donde antes había un enorme terreno que era un baldío,
Hoy es un edificio donde viven aproximadamente 700 personas, con un autoservicio muy grande abajo, donde se dinamizó todo el barrio de una forma poco creíble, donde fuimos a construir y del año 70 y pico que no se construía. Entonces eso, lo que decía él, cambia el perfil de la ciudad, porque donde antes había casas ruinosas o se cambió por edificios modernos, nuevos, con todos los servicios, con todo lo que implica la modernidad de todo. Es decir, han cambiado los servicios de transporte también por los barrios que hemos pasado, que han cambiado en cuadras enteras, donde en 4 manzanas se han hecho 14 o 15 edificios. Ejemplo, en el centro, por ejemplo. Entonces, eso primero que nada, se cambiaron los barrios de una forma que es tangible, está a la vista. Ahí tenemos un primer destaque. En el caso de Matías. Bueno, en esa misma línea, simplemente para citar proyectos, nosotros con Campilla Construcciones estamos por terminar este año aproximadamente 1.100 viviendas volcadas en la ley de vivienda promovida a lo largo de estos 12 años, y un resumen muy rápido de los barrios en los cuales hemos actuado comprenden Reducto, Aguada, Mercado Modelo, Atahualpa, Barrio Sur, Cordón Norte, Malvin Norte. Todos esos eran barrios que previo a la promulgación de la ley no recibían inversión. La inversión estaba restringida en Montevideo prácticamente a la franja costera y a otros desarrollos que por esta falta de renovación del stock, por esta falta de oferta de soluciones de vivienda, comenzó hacia el este de Montevideo, el área metropolitana, Canelones, Ciudad de la Costa. Tantas veces discutimos a propósito de aquella tendencia, de aquella otra tendencia, lo que implicaba en cuanto a desaprovechamiento de una infraestructura que la ciudad, en este caso Montevideo, tiene instalada, ¿no? Bueno, vaciamiento, entre comillas, de manzanas o de sectores de manzanas, necesidad de crear infraestructura en otros lados, cuando la infraestructura ya estaba, ¿no? Y estaba completa, además. El tercer punto, en el artículo 3 de la ley, que establece los objetivos claramente, el tercero justamente era contribuir a la integración social y al mejor aprovechamiento de los servicios de infraestructura ya instalados. Eso era claramente un objetivo concreto para la utilización de toda la infraestructura instalada, sobre todo en las áreas centrales de Montevideo, que había sufrido un vaciamiento y una constante degradación. Después la ley también incluye otros aspectos que son igual de importantes, como obviamente ampliar la cantidad de viviendas de interés social, como están definidas en la ley original, en la ley de vivienda de Terra del 68, facilitar el acceso a la vivienda de los sectores socioeconómicos medios, bajos y medios de la población, y mejorar las condiciones de financiamiento y garantía para la adquisición y el arrendamiento. Y después había otra línea, que es la de fomentar las innovaciones tecnológicas en materia constructiva, algunas de las cuales se desarrollaron con más impulso y otras quizás todavía estén en pleno desarrollo. Y bueno, y para ustedes esos objetivos de la ley se han ido satisfaciendo. Vamos a charlar de algunos de ellos, ¿no? Como el acceso a la vivienda para determinados sectores de la población. Pero el balance general que ustedes hacen es que la ley, respondió. Sin lugar a dudas. ¿Un comentario más sobre esto de la evaluación? No, yo puedo agregar que sí, que se comienzan a ver, a partir de esta ley, se comienzan a ver edificios con mayor área y mayor escala en zonas costeras, que ha permitido también mejorar servicios a los residentes y también naturalmente empiezan también a bajar gastos comunes por la escala. ¿Cómo es esto? Perdón, acá aparece una referencia a zonas costeras. Me refiero a que históricamente, como venían comentando los colegas, se venía construyendo en zonas ya muy de mucha densidad, como Pocitos, por ejemplo. Entonces ya cuando a partir de esta ley nosotros empezamos a desarrollar otras áreas, evidentemente se empiezan a ver edificios de mayor escala, mejora los servicios. Y en este caso empezamos a equilibrar, la balanza de calidad de vida
con respecto a otros barrios que bueno, ya estaban más consolidados, ¿no? Hablemos de los beneficios, los instrumentos que la ley prevé. ¿Cuáles en particular han sido útiles a los efectos de estos desarrollos? ¿Cuáles son los que ustedes resaltan como convenientes? En primera medida, al el constructor estar exonerado del IVA, que es un 10%, eso hace que haya una baja en el precio del metro cuadrado. Después, no hay ITP, que es el impuesto a las transmisiones a la primera venta, que es un 2% que pagábamos nosotros y el comprador. También a eso hace que sea un aliciente para la compra. También que no entra en el patrimonio de la persona por 9 ejercicios posteriores a culminado el edificio. Eso hace que mucha gente, un impuesto al patrimonio que le podía ser difícil de llevar adelante, porque además del impuesto al patrimonio tienen que pagar contribución y el largo etcétera. Eso es para el comprador, para el comprador. Eso ha hecho que haya resultado la ley, el boom que ha resultado. Es decir, ahí hay un cupo muy fuerte, un componente, muy fuerte de explicación de venta, ¿no? Sí, también está complementando lo que menciona Nacho, la exoneración a IRAE, a los desarrollos, a las rentas generadas por la propia actividad en cabeza del desarrollador, y también el impuesto, sea IRAE o IRPF, en el arrendamiento en los casos en que las empresas o los desarrolladores quieran volcar el producido de viviendas a esa modalidad, o incluso para los inversores de diversa escala. Hay grandes inversores, hay inversores extranjeros, hay pequeños inversores, pequeños ahorristas que han optado por apostar a esta inversión en vivienda, que tienen el incentivo durante el ejercicio en que se culminan las obras más los 9 posteriores en el IRPF o en el IRAE, lo que corresponda. Ni hablar para los compradores para vivir. Los compradores para vivir también tienen la exoneración del ITP, evidentemente, y también la ley creo que también ha beneficiado a una ampliación del crédito bancario. O sea, las franjas se ampliaron al 85-90% de lo que es el préstamo mismo del banco, ¿no? ¿Cuánto se financiaba antes de esta norma? Seguramente mucho menos, no tengo el número exacto, pero se amplió hasta el 90% a partir de esta ley. Tanto financiamiento estatal como privado, ¿no? Privado, bancos hipotecarios y bancos privados, sí, ¿no? Bancos privados. De este régimen de exoneraciones, Nacho lo dijo al principio, pero cabe volver a recalcarlo. La exoneración del IVA a la primera enajenación y la exoneración del IRAE a las rentas de esta actividad son temas que inciden directamente en el precio de venta y, en definitiva, en la facilidad de acceso a las familias o los inversores que ven atractiva la posibilidad o de pasar a ser compradores en créditos hipotecarios de largo plazo, o directamente capturar inversiones que podrían estar en otros sectores, principalmente en los financieros, incluso fuera de fronteras, para traerlos y quedar invertidos en vivienda, renovando el stock y generando soluciones habitacionales. Y eso me parece que es lo más importante del régimen de exoneraciones. Ahora, dentro de unos minutos vamos a ver cómo impacta este tipo de beneficios en los precios, por ejemplo, ¿no? En el precio del metro cuadrado, cómo impacta eventualmente en el alquiler, en los valores de los alquileres, cuáles son los números que hay en ese sentido. Pero estábamos recorriendo justamente cuáles son las exoneraciones, cuáles son los beneficios tributarios que implican una renuncia fiscal, ¿no? Sí. Y a propósito de esa renuncia hay discusión, ¿no? ¿Hasta qué punto debe llegar, sobre todo teniendo en cuenta los objetivos que se persigue? La renuncia está y no hay ninguna duda. La renuncia existe, el gobierno central deja de recabar estos impuestos que estábamos mencionando, pero en una parte. Es decir, no se menciona que
de esa parte para atrás, todos, absolutamente todos los que proveen y trabajan hacia la obra, pagan los impuestos, profesionales, el que trae la arena, el gasoil, la nafta, la pintura, el pedregullo, es decir, el aluminio, el vidrio, hay 600 ítems que pagan impuestos. Es decir, no es que estos no pagan ningún impuesto, no pagan una parte del impuesto. El gobierno central deja de recabar una parte de los impuestos, pero lo gana por otro lado. Sin ley, a los barrios que estamos yendo a construir, no íbamos a construir, ni siquiera los mirábamos los barrios. Y la prueba está que si pasaron 40 años o 30 años en un lugar donde no se construyó, es porque a nadie le interesaba. Esa afirmación es fuerte, es fuerte. Ni siquiera los mirábamos a algunos de esos barrios. Claro, no se miraban porque vos ibas a construir con toda tu impronta, a construir un lugar que no podías tener una bajada de precios, ibas a vender a un precio muy superior a lo que el barrio permitía pagar. No sé si me estoy explicando. Sí, no, entonces, no había comprador. El comprador iba a otras zonas. El comprador iba a otras zonas, porque una cosa que no se mencionó en el capítulo pasado, es que la ley no solamente habla de exoneraciones, sino que también habla de limitaciones en los metrajes. Habla de que tiene que haber tantos metros cuadrados de mesada de cocina, habla de que tiene que tener una hora de asoleamiento, habla de que si da determinado punto cardinal tiene que tener una tramitancia térmica distinta para que la gente que está adentro tenga menos gasto en la calefacción o más confort en verano por el tema de los calores. Habla de que las ventanas tienen que tener protecciones mecánicas para que esa persona no tenga que gastarlo después o gastarlo a lo largo del tiempo con un aire o con una estufa a cuarzo. Es decir, eso también nosotros nos limita, como eso nos limitan los metrajes, limita el precio. Porque si se pueden hacer 50 metros, no se pueden hacer 70. Por lo tanto, es decir, vale por los 50 metros que se construyen. Y con esa serie de limitaciones, que eso es muy importante también. Eso es una cosa que se hizo en la ley y se hizo con la intendencia, con las intendencias. Cuando ustedes las llaman limitaciones, ¿son limitaciones o son exigencias? Son exigencias, son exigencias. Está bien. Da la impresión de que en algunos de los rubros que se mencionaban recién, también esas condiciones cuadrados benefician al comprador. Claro, son exigencias que benefician al comprador. Benefician al comprador con respecto a otro tipo de construcciones. Exacto. Es muy fino el hecho de pensar que las exoneraciones, pues, digamos, las exenciones, es una mirada muy sesgada decir que por un lado hay exenciones cuando por otro lado se está dinamizando el sector de la construcción y una serie de sectores económicos que están regando con la ley, ¿no? Sí, justamente eso, antes de la entrevista con Nacho estábamos repasando un informe elaborado por el CEIC, el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción, donde ese estudio lo que reflejaba era que por cada dólar o por cada peso que se invertía en el sector de la construcción, ese coeficiente de multiplicación es por 4. Eso quiere decir que se mueve por 4 en el resto de las ramas anexas, industrias complementarias, proveedores, como dijo Nacho. Lo único profesionales también, por supuesto. Lo único que me gustaría aclarar es que además el capítulo de las exoneraciones tiene un límite que justamente a 12 años de impulsada la ley y teniendo en cuenta un periodo de construcción de 2 años de los primeros proyectos aproximadamente, hoy estamos viendo, o quizás el año pasado, ya como proyectos que fueron impulsados, que se colocaron, donde hay familias ocupándolos, cada uno de los edificios, ya salieron de ese régimen de exoneraciones y hoy es vivienda que tiene estas condiciones de constructivas, estas condiciones que mejoran la calidad de la vivienda y que hoy comenzarán a tributar de la misma manera que el stock más antiguo. Por otro lado, también recalcar que el régimen de exoneraciones comprende a lo que son los impuestos, digamos, nacionales en esa primera línea.
hay toda una serie de tributos y de contribuciones y de impuestos que siguen corriendo. Los gobiernos departamentales se nutren de todas las viviendas que se producen y comienzan a colaborar en el sentido de contribuciones inmobiliarias, tributos, y además en algunos de los proyectos, en determinadas zonas, existen contraprestaciones de mejora a la infraestructura existente, que eso también hay que ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, Nacho capaz que puede hacer algún aporte respecto al proyecto de la bahía, pero hay contribuciones en la extensión de líneas de saneamiento, en la construcción de tramos viales que van asociados a proyectos impulsados por la ley. Ese tipo de mejoras en la ciudad a veces no se notan, corren por parte del privado en determinadas transacciones que existen con los gobiernos departamentales, y sin duda son mejoras a los barrios en donde quedan instalados nuestros proyectos. Claro. Nosotros por donde estamos construyendo no había saneamiento. Esa zona de Montevideo no tenía saneamiento y lo tenemos que hacer nosotros como contribución como contribución y contrapartida de exigencias municipales. Entonces, eso es una cosa que no hace el gobierno y no hace el gobierno municipal, que es quien debería hacerlo. Bueno, se hizo la negociación, bueno, yo te hago el saneamiento de todo este barrio, 1 kilómetro tenemos que hacer el saneamiento. Ahí estamos hablando de la Rambla Portuaria. Bellavista, Capurro, La Teja. La Rambla Portuaria de ese lado. Exactamente, es decir, no tiene saneamiento. Y nosotros vamos a hacer las pluviales de toda esa gran zona, que hoy tienen una cantidad de problemas, también las tenemos que sacar. Y eso lo hace el privado. Es decir, es una contrapartida o una contraprestación de haber permitido en determinados barrios construir, porque la potestad de la zonificación... ¿La contraprestación es a cambio de la altura, por ejemplo? El plan ya salió cuando eso se instrumentó en el año 2009, 2010 o 2011, ya se prevía ahí con los arquitectos de la Intendencia, ya se prevía esa mayor altura, y es parte, ¿sí?, de la contribución de la altura. Es decir, las zonificaciones de las intendencias son potestad de cada intendencia. La ley ahí no se mete. Es decir, si Montevideo decidió zonificar de la Avenida Italia al norte, son cosas que después cada gobierno decide qué quiere hacer con cada barrio, y ha sido un éxito. Pero en proyectos de determinada escala existen estudios de impacto de diverso tipo que pueden incluir mejoras en las infraestructuras instaladas. Eso es así. Enseguida retomamos esta entrevista a tres voces, en la que nos acompañan el contador Salvador Cabrera, gerente comercial de Coppel Sánchez, Ignacio González Conde, socio director de la empresa González Condes, y el arquitecto Matías Coll, gerente general de Campiglia. Varios barrios de Montevideo, por ejemplo Cordón, Palermo, Parque Rodó, Tres Cruces o La Blanqueada, están experimentando hace años un boom en la construcción de edificios de apartamentos. ¿A qué se debe este auge? Principalmente a la ley de vivienda promovida, que ya tiene 12 años y que, con algunos cambios durante su vida, habilitó exoneraciones tributarias a la inversión en construcción residencial bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles han sido los impactos de esta norma? ¿Quiénes son los inversores? ¿Quiénes viven en estos apartamentos? ¿Mejoró el acceso a la vivienda? De eso estamos dialogando, analizando en esta entrevista, en la que nos acompañan Salvador Cabrera, gerente comercial de Coppel Sánchez, Ignacio González Conde, socio director en la empresa González Conde, y Matías Coll, gerente general de Campiglia. En el caso de Ignacio y Matías, además, se trata de directivos de APCU, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción. Después de lo que charlábamos en la primera parte, en la introducción, puede ser un buen momento para plantear algunas preguntas que veía que incluso aparecen en mensajes de los oyentes. Una, por ejemplo, ¿no se está construyendo demasiado en este tipo de edificios? El movimiento es notorio, ¿no? Y hay quienes dicen, no se les está yendo la mano. ¿Qué responden? Que no, evidentemente que no, porque es un ejercicio de oferta y demanda. Es decir, ninguno de nosotros hace un edificio, no lo vende y sigue y hace otro al lado. Se construye porque se negocia, se vende,
es un negocio atractivo y vas y construís al lado, o en el barrio enfrente o en otra cuadra, es decir. O sea, la necesidad existe. La necesidad existe, nosotros la tomamos esa necesidad y bueno, lo construimos, y si se vende es una unidad de negocios y funciona como tal. Somos los mayores tomadores de riesgo en todo caso. Somos los mayores tomadores de riesgo, y ese riesgo va asociado a que a simple vista está. Sí, a ver, el mercado inmobiliario es, y particularmente el de vivienda promovida, es un mercado que no escapa a las reglas básicas de oferta y demanda. En ese sentido, también la realidad de nuestro mercado es que la oferta está atomizada en una cantidad de desarrolladores, y así también la demanda. Entonces, en el entendido de que tanto oferta y demanda están atomizadas, hay un montón de actores, hay un equilibrio que se da naturalmente, en donde quienes toman el riesgo y pueden ver si la necesidad de mayor stock o el riesgo de construir excede la capacidad de prosperar en el negocio, va por parte del desarrollador. El rol que ha jugado los diferentes gobiernos en este sentido ha sido el de liberar o el de restringir. Esto sucedió concretamente, quizás no directamente, no con esa intención, pero sí como producto de los cambios que sufrió la ley en 2014 y en 2017, y cuando nosotros a través de APCU tuvimos instancias de diálogo con las autoridades de aquel momento, como con las actuales, todos tienen una impronta diferente. Algunos planifican en los presupuestos quinquenales la cantidad de vivienda, tratan de dimensionarlo, y eso va acorde a los cambios normativos. Ahora, si hay más lugar, lo único que podría decir respecto al beneficio subyacente de nuestra actividad es que, de existir mayor oferta, los precios tanto de venta como de arrendamiento van a tender a la baja, que es lo que venimos evidenciando con la información publicada por la ANB, histórica, ya que todas las negociaciones del sistema de vivienda promovida se notifican y se registran. Yo quiero agregar que acá Coppel Sánchez, por ejemplo, hoy en día ha construido en porcentajes totales en el país bajo esta ley más del 10% del stock total de lo que se ha construido. Esto representa más de 1.300 unidades ya construidas. Uh-huh. Y tenemos en vísperas, en proceso en diferentes etapas de construcción, otras 2.000 unidades más. ¿Por qué manejan esos números? Manejamos estos números porque evidentemente existe una demanda real. Ajá. Existe una demanda real y no solo eso, sino que lo que ya ha construido, todo se ha vendido. Y no solo eso, sino que también se ha ocupado. Hoy en día esos edificios están llenos de vida. Vayamos a ese punto justamente. ¿Qué proporción de los apartamentos construidos está efectivamente ocupada? 100%. ¿En el caso de ustedes? 100%. 100%. 100% Demás, ocupación. ¿Qué dice la experiencia? 100% también. 100% ocupado. 100% ocupado. No solo vendido. Vendidos y ocupados. Y ocupados. Sí, ¿Y por qué está ese comentario que se escucha con frecuencia de alguien que vive en tal zona, en tal otra, recorre, camina y dice, acá hay un edificio enorme, nuevo, y veo que falta gente, que no está ocupado? Bueno, primero aclarar, la experiencia de estas tres empresas es que ni bien finalizamos una obra, naturalmente hay un proceso de ocupación que demora, en el mejor de los casos, algún mes, pero hay un proceso en el cual la obra se ve prácticamente terminada, aún no lo está, aún no se da ocupación, pero por citar un caso muy reciente, nosotros finalizamos en diciembre del año pasado una etapa de un proyecto de 344 viviendas en Malvin Norte. Esa torre abarcaba casi la mitad del proyecto, 172 viviendas. No todas estaban vendidas, algunas todavía están en proceso de venta.
pero tanto las familias que adquirieron vivienda, que naturalmente dieron ocupación inmediata, como los inversores y viviendas que la propia empresa volcó al mercado de arrendamientos, tuvo una receptividad inmediata y hoy está prácticamente ocupado. Un proyecto de 172 viviendas. Paso en limpio. A ver, en ese proyecto en particular, lo que tú mencionabas es, por un lado, familias que compraron, se mudaron. Sí. Y después hay dos tipos de apartamentos que van a alquiler. Uno que han sido comprados por inversores, o sea, los compran para eso. Exacto. Y otros que quedan en poder de la empresa promotora y que también se vuelcan al mercado de alquiler. Es así. Y lo cierto es que, lo que señalabas es que en definitiva, las tres líneas llevan a que todas esas viviendas estén ocupadas, por una forma o por la otra. Es que ese es el objeto por el cual desarrollamos. O sea, en Montevideo, quizás no extrapolando negocios inmobiliarios de otras ciudades, no es buen negocio construir para que quede vacío. No se construye con esa intención, se construye para viabilizarlo a través de alguno de los caminos, para facilitar en definitiva el acceso a la vivienda, sea por compra directa de la familia o sea por arrendamiento. Un dato, Emiliano, que no es menor y además es oficial, que es de la ANB. Allí se publica la cantidad de viviendas que se promueven y allí se publica la cantidad de viviendas que se venden. Es decir, y está a la luz, entran en el portal y ahí dice. Lógicamente muchas no aparecen como no vendidas porque son las empresas constructoras. En nuestro caso nosotros no lo manejamos, no hacemos para alquilar, pero otras sí, es válido por supuesto. Y ahí puede haber una diferencia, pero es bien claro el número, es decir, se promovieron 100, por decir 100 viviendas, se vendieron 85, eso habla a las claras de... Y las otras 15 puede ser que estén en alquiler, ¿no? Habla a las claras de que ese dicho popular no lo compartimos. Creo que vivimos un momento de muy sano desde el punto de vista de lo que es el mercado de alquileres, en términos generales en todos los barrios. De hecho, tenemos un nivel de demanda, por lo menos en los proyectos donde nosotros, en las zonas donde nosotros desarrollamos, claramente Cordón, Sur, Centro, Palermo, Blanqueada, por ejemplo, donde la demanda y los valores, mejor dicho, la demanda es igual o similar a la de barrios ya más que consolidados históricamente como Pocito, Punta Carretas o Franja Costera. Todo se alquila y la gente, la verdad es que valora, en este caso, esta obra nueva, porque evidentemente mejora su calidad de vida, no solamente por el lugar donde está habitando, sino por todos los espacios que está compartiendo. ¿Los espacios que está compartiendo? Sí, espacios comunes, servicios. Esa es una característica de estos proyectos. Una característica común de estos proyectos que definitivamente... Los amenities, por llamarlo de una manera simplificada. Definitivamente está asociada a un tema de demanda del mismo consumidor, del mismo habitante, y también es parte de tendencia mundial. Yo quiero hacer ahora explicar una breve experiencia de un cliente, por ejemplo, uruguayo, él viviendo en Londres. En una reunión con él el año pasado, cuando estaba aquí en Montevideo, él se sorprendía porque veía que la oferta disponible de vivienda nueva en Montevideo, en términos de experiencia, de calidades o de servicios, estaba muy asociado, estaba casi a la par de lo que estaba viendo él en Londres, y él llevaba viviendo 10 años allí. Entonces lo veía para muy bien. Es decir, nosotros de alguna manera nos estamos posicionando también con respecto al mundo con viviendas de buen nivel, ¿no? ¿Y quiénes son los habitantes de este tipo de apartamentos? ¿Cuál es el perfil? ¿Qué pueden informar ustedes a partir de la experiencia de cada una de las empresas? Bien, primero que nada la experiencia la experiencia es muy diversa. Es decir, los barrios tienen distintas necesidades. Eso es lo primero. No podemos afirmar que nos compran un porcentaje X para invertir o un porcentaje X para vivir, porque nos ha pasado que tenemos edificios que son en el 80% de gente para vivir en determinados barrios. La gente es del barrio, volvió al barrio, caso Centro,
La gente del barrio, del centro, les gusta y van a vivir. Y tenemos un porcentaje de ventas de gente que compra para invertir y alquilarlo. Y tenemos en otros barrios que se da al revés, o mitad y mitad. Es decir, yo desde el punto de vista de nuestra empresa no podemos afirmar, decir, no, se vende para invertir o se vende para vivir. Se vende según los barrios. Nos hemos quedado sorprendidos en distintos barrios de Montevideo que en el proyecto que estamos desarrollando ahora es una enorme cantidad de gente que es para familias para vivir. Pero a ver, yo estuve haciendo una lista a partir de consultas. Ustedes me dirán si está bien este espectro, con la aclaración que realizaba Ignacio recién, de que depende de las zonas, depende de las empresas. Porque tenemos parejas jóvenes, inmigrantes, estudiantes del interior, cuyos padres adquirieron un apartamento en Montevideo para que les sirva, por ejemplo, en la época de estudio en la universidad, en la facultad, personas divorciadas o separadas, personas de tercera edad, turistas también, o sea, también. Algunos de estos apartamentos terminan formando parte de la oferta de Airbnb, por ejemplo. A ver, ¿qué dicen? Ofertas temporarias también, sí. ¿Hay de todo esto? Hay de todo eso. Y yo creo que es bastante acertado esa identificación a nivel demográfica de quienes habitan estos edificios. Ahí entran los barrios, los edificios. También. Hicimos un edificio en el centro que nos compraron muchísimos padres para hijos que hoy tienen de repente 15, 17 o de edades similares, que tienen un periodo largo de que van a venir a estudiar la facultad por las distintas edades de los hijos y compran y vienen a vivir los hijos. Eso es decir, es así. En el centro nos pasó eso, y eso no es para alquilar. Y nos pasó en otros barrios que es para alquilar. Es decir, por eso te decía, dependiendo de los barrios, pero esa descripción que tú haces es así, es completamente. Hay una realidad que tenemos, y ¿por qué el mercado de alquileres es muy dinámico y vive un momento muy sano? Y la realidad es que buena parte de la población, cuando quiere acceder al crédito, evidentemente, más allá de las tasas o cómo están configurados los productos financieros para la sociedad en general, la realidad es que la gran dificultad que tiene la mayoría de la población es lo que llaman el down payment, la inicial, ¿no? El aporte inicial para poder acceder, en este caso, al crédito, más allá de las condiciones que exige, en este caso, el sistema bancario. Por tanto, en ese sentido, al tal vez tener una capacidad limitada de ahorro, y en este caso también con esas restricciones a nivel del sistema bancario, que yo creo que hay mucho margen para mejorar, la gente se vuelca, en este caso, al alquiler. Y se vuelca al alquiler, y también hay ciertos comportamientos que han venido cambiando, ¿no? Hoy hay mucha gente, especialmente las nuevas generaciones, ya no piensan en comprarse la casa de sus sueños o la casa de su vida, ¿no? Ya prefieren, en este caso, ir con la mochila más liviana, y prefieren, en este caso, estar en régimen de alquiler, por ejemplo. Ahí está, tenemos cambios de tendencias también, tendencias de comportamiento, costumbres, ¿no? Costumbres, sí. Sí, para complementar lo que Salvador está exponiendo, cabe destacar que, a modo de ejemplo, en el informe de precios de viviendas promovidas que publica la ANB, en el segundo semestre del año pasado, donde se registraron 965 compraventa de unidades, el precio promedio de ese metro cuadrado que se vendió fue el más bajo de los últimos 9 años. O sea, estamos hablando que fue promedialmente el valor de esas transacciones en el entorno de 14.229 unidades indexadas por metro cuadrado, siendo el más bajo de, por lo menos, lo que el periodo que comprende este informe, que parte en 2015, el primer semestre de 2015. Eso a lo que apunta es que la ley, con sus modificaciones en el 2020, ha sido efectivo en el impulso de vivienda que tiene su correlato en el precio. Y lo mismo sucede... Esos son números generales, ¿no referidos a este tipo de viviendas? No. Estos son números estrictamente de vivienda promovida. Ah, perfecto. Esa es la aclaración que quería hacer. Es de vivienda promovida. Es dato de la ANB. Ahí está.
por acción de la oferta y la demanda, tuvo un pico en torno a la finalización del periodo anterior, del gobierno anterior, en el torno a 2020, donde se llegaron a los 18.000 unidades indexadas por metro cuadrado, y bajamos sistemáticamente hasta un equilibrio en torno a las 15.000, con ese pico a la baja, o en realidad ese valle, en el segundo semestre del año pasado. Y lo mismo sucede con el mercado de alquileres. Aquí mismo en tu programa, la gente de Exante informó el resultado de su estudio del sector inmobiliario y fue contundente al indicar que el alquiler promedio de 2023 fue 12% más bajo en términos reales que el promedio de 2017. Y eso es una realidad que nosotros, los desarrolladores y los inversores, estamos saltando porque constantemente estamos involucrados en las renovaciones, en contratos nuevos y demás. O sea que si la ley fue efectiva en sus objetivos, podemos decir que sí, pero hay todavía campo para mejoras, sobre todo referido al tema del acceso a los créditos hipotecarios, que es el gran debe de las últimas, por lo menos 2 décadas. Ese es uno de los puntos que me gustaría tratar enseguida en la última parte de esta entrevista a Tres Voces. En Perspectiva se emite en vivo, de lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo, 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. Llegamos al final de esta entrevista a Tres Voces con 3 empresas que se dedican a la promoción de vivienda y sobre todo al amparo de la ley de vivienda promovida, esta que ya lleva 12 años y cuyo impacto nos interesa evaluar a grandes rasgos justamente en este diálogo. Aparecía recién una serie de números sobre alquileres. Una puntualización, esos números de alquileres sí eran alquileres en general, sí, no de estas viviendas, ¿no? Pero ¿cómo funciona el vínculo entre una cosa y la otra? A ver. Bueno, quizás sería bueno traer la propia información que Exante volcó en este programa, porque esta pregunta mismo le hicieron, a ver si había una correspondencia de los barrios donde se habían impulsado mayor cantidad de viviendas, y efectivamente la respuesta de Exante había sido en esa línea, que se notaba una baja en términos reales de los valores de los alquileres justamente en los barrios donde había mayor oferta de vivienda nueva, y además, algo que estábamos comentando ahora en la pausa, el mercado inmobiliario trabaja por vasos comunicantes, o sea, el arbitraje de precios termina afectando a las zonas inmediatas, pero termina afectando a toda la ciudad o el pueblo en donde se estén desarrollando este tipo de viviendas. Entonces, ese registro que es generalizado puede tener más factores. Nosotros entendemos como uno de los principales la generación de soluciones habitacionales a esta escala. Tengo acá mensajes de oyentes, una cantidad, les aclaro, es una señal, es un indicador de que este asunto está en la agenda, ¿no? Y de que está vinculado con inquietudes, con preocupaciones, con intereses de una parte de la población. Por ejemplo, acá estábamos hablando de alquileres, ahora hablemos de compra. El mensaje es muy cortito, dice, acá una joven que quisiera comprar, pero resulta que un préstamo, siendo persona sola, resulta casi inviable, dice Paula. ¿Qué responden a propósito de este tipo de situaciones? La mayoría de los desarrolladores, por lo menos en nuestro caso, ofrecemos al comprador financiación durante el proceso de la obra, sin intereses, sin recargos. Eso permite que la persona pueda acceder con un mínimo inicial a comprarse la casa de su vida, en todo caso, de sus sueños. Y en este caso pagarla durante el proceso de obra, que puede demorar entre 24 y 32 meses aproximadamente. En ese sentido, hay una facilidad. Después, por otro lado, también... Pero claro, depende del tipo de ingresos, del monto de ingresos, de sueldo, de es salario. Es cierto, porque está todo adecuado al importe que va de la vivienda que quiere comprar. Después, por otro lado, es cierto que los promotores, yo diría que en nuestro caso estamos trabajando continuamente en cercanía con el sistema financiero, con la banca privada, con el BHU. Por ejemplo, tenemos una relación histórica donde tratamos de impulsar, en este caso a través de banco, el acceso, en este caso al crédito hipotecario. Es cierto que ya depende de la decisión, en este caso, del mismo banco,
pero creo que facilidades hay, como decíamos en el bloque anterior, aún hay mucho para avanzar, ¿no? Claramente, hay la Asociación de Promotores Privados justamente lo que habla, que somos promotores privados en la gran mayoría de los casos, la gran mayoría de los casos, de empresas promotoras financian. Se financia en la obra o se financia 20, 30, 40, 50, 60 meses después de terminado el edificio, se sigue financiando. Es decir, no es que sea difícil que no pueda comprar, porque hay que estudiar el caso y hay que estudiar cuánto es que gana, por supuesto. Es decir, esa persona para ver cómo se puede financiar, pero las empresas constructoras financiamos es decir, se trata directamente, hay un ahorro de todo el sistema, hay un ahorro en el inmobiliario, hay un ahorro de nuestra óptica, por los datos que estamos volcando, que son públicos, no existe un problema de precio, sino hay que mejorar los instrumentos para poder acercar justamente la oferta y la demanda, esos hogares que tienen ingresos, como el caso de Paula que envió el mensaje. Igual el sector privado es consciente de estas limitaciones que a veces no nos acercan a poder ofrecer soluciones para que puedan acceder a esos créditos. Existen otros planes, como el Entre Todos, que básicamente es vivienda promovida con tope de precio, pero lo más relevante, y en esto nosotros le dedicamos bastante tiempo durante la pandemia, en reuniones en Torre Ejecutiva, con OPP, con los principales fondos previsionales, para ver cómo instrumentar un acercamiento justamente para dar solución a estos hogares que tienen ingresos más reducidos, estables y demás, pero que no lo podían hacer. Entonces surge el plan Entre Todos, que tiene un subsidio concreto a la cuota, al crédito hipotecario, que a veces se puede utilizar para la entrega inicial o para la cuota en el periodo de 20 años, instrumentado a través del banco hipotecario. Muy importante ese subsidio, un 90%. Es un plan paralelo, complementario, con los mismos requerimientos, con la misma calidad de vivienda promovida, pero que a nuestro juicio también precisa ciertas calibraciones para que empiece a ser realmente efectivo en Montevideo. En el interior ha tenido más relevancia. Martín, otro de los oyentes, manda este mensaje: escuchándolos y habiendo leído algo al respecto, llego a la siguiente hipótesis: se ha promovido el acceso a la vivienda, pero no a la propiedad. ¿Qué dicen sobre esa diferenciación? Sí, claramente hay cuestiones todavía para poder avanzar. El acceso estaba definido en términos de compra, de arrendamiento y de arrendamiento con opción a compra. Así lo definió el artículo 3 de la ley. Me parece que ese es el gran tema a mejorar en la ley, más que limitar la oferta o de generar cuestionamientos, ya que los resultados más que positivos de todo punto de vista han mejorado el stock habitacional, han generado renovación y bueno, han afectado a un equilibrio tendiente a la baja, en tanto en precios como en valores de arrendamientos. Yo lo que quería preguntarles para terminar viene por el lado de cómo sigue esto. O sea, este empuje que hemos visto, este boom, podríamos denominarlo, ¿tiene resto todavía? ¿O va a seguir en la medida que justamente se realicen ajustes en la normativa para abarcar otros sectores de la población, otras zonas de Montevideo del interior? Yo creo que si debo decir algo sobre la ley, es que la ley en estos momentos sí es muy positiva. De hecho, a partir de los cambios que se hicieron en el 2020, definitivamente mejoró las condiciones generales, impulsó mucho, dinamizó mucho más la construcción y evidentemente benefició no solamente a la ciudad de Montevideo, sino también al interior del país. Benefició a cualquier cantidad de sectores. Sigo pensando que en el caso específico de Montevideo, estas ciudades donde la gente quiere vivir, las ciudades donde la gente quiere vivir, y evidentemente nosotros vemos con muy buenas perspectivas a futuro. De hecho, por algo estamos
en proceso de construcción de 2.000 unidades más, y tenemos terrenos comprados para seguir construyendo en el futuro. O sea, esto va a seguir. Sí. Los otros planes que vienen a aportar para otros segmentos de la población. No es que le saquen o le agreguen, es decir, son cosas distintas. Esta ley, como está, funciona bien, tiene una mano de obra empleada que es enorme, y la que venga o sustituya o que sea de menor, como la de Entre Todos, es otra ley que es para otra cosa, otros barrios, con las mismas exigencias de calidad de vivienda, pero en otros barrios de Montevideo. Nosotros nos estamos informando fuertemente de eso, fuimos partícipes en algunas cosas de eso, y es otra cosa, no es que le venga a sacar esta otra ley, es para otros barrios, para otra, tiene otro financiamiento, es distinto, pero no creemos que le venga a sacar a la ley de 18795. Sí, la expectativa es que la ley pueda seguir en las condiciones actuales impulsando la oferta de vivienda, pero reitero que hay un capítulo pendiente, que es el de facilitar o creativamente tratar de buscar una solución que pueda ser más amplia en el otorgamiento de créditos hipotecarios, justamente para los hogares que tienen ingresos más en la franja media y media baja de los deciles de ingreso de todo el país. Mientras tanto, seguimos aportando valor al desarrollo específicamente de la ciudad donde estamos, Montevideo. Hay muy buen aporte en todos los sentidos de la palabra. Riega en servicios, riega incluso hasta, me atrevería a decir un tema sensible, hasta la sensación hasta incluso la misma sensación de seguridad. Estamos hablando de habían calles, barrios que de alguna manera se fueron despoblando, y con la llegada de nuevos desarrollos inmobiliarios, evidentemente se viene después un local comercial que es el almacén de la esquina, y hace una serie de servicios que evidentemente pues hacen que se regeneren incluso esas mismas zonas. A los hechos nos remitimos. Y atendiendo una gran cantidad de mano de obra, directa sin duda e alguna. Gran cantidad de mano de obra. Ignacio González Conde, Salvador Cabrera, Matías Coll, representantes de la empresa González Conde, la empresa Coppel Sánchez, la empresa Campiglia. Les agradezco que nos hayan acompañado esta mañana para hacer esta recorrida, que por supuesto es incompleta. Si miro los mensajes de los oyentes, tengo la conclusión clarísima de que quedaron varios puntos afuera. Así que con ustedes, con otras voces del sector, vamos a volver a esta cuestión en cualquier momento, ¿de acuerdo? A la orden. Muchas gracias. Muchas gracias.